los negocios. Pónganle la ambulancia, por favor, para que sepan y se entere toda la cuadra que ya llegó Patricia Lara Lat, que nos va a dar el consejo para cómo evitar deudas con el gobierno. Nadie quiere quedar mal con ese gobierno. Bienvenida, Pati. Definitivamente, buenos días. Buenos días, mi Pati. Sí, gusto bella. verlas hermosas. Igualmente, Es mi un Pati. placer estar con ustedes, como siempre. Mira, es muy importante y cabe la pena recalcar que tener una deuda gubernamental se puede evitar. ¿Cómo? Entonces, es más importante evitar una deuda gubernamental que tenerla y luego empezar a resolver el problema. Entonces, mi trabajo como especialista de asesoría en los negocios, siempre me he dado cuenta y los clientes que yo asesoro, algunos los encontré con deudas gubernamentales, pero hoy por hoy podemos decir que vivimos al día con el gobierno, tanto con el gobierno federal como el gobierno estatal. Así que la clave no es tener una deuda y resolverla, sino evitar una deuda gubernamental. Número uno. ¿Cómo hacerlo? Paso número uno, y voy a ir muy breve. Una de las cosas muy importantes es que hay que mantener las finanzas separadas de tus cuentas personales. Y mucha gente cree que por tener un negocio usan una tarjeta, agarran cash, tienen un desastre. Entonces tienen un desastre desde que comienzan el negocio. No registran los ingresos, no registran los egresos. Entonces, cuando no tienes una organización clara con tus libros contables, desde ahí es el comienzo del problema. No, pues es que qué difícil, oye, llevar todo mezclado. Ahora sí que lo tuyo y lo mío y lo del negocio. Y sí se puede. Y Pati, eso suele suceder mucho cuando son los negocios como self-employed. Y familiares, Y ¿no? familiares. Sí, familiares. Entonces llega un punto que por eso mi trabajo como asesora de negocios es encontrarme con una persona y ver, analizar exactamente cuántos son tus ingresos, cuántos son tus egresos anuales, porque mucha gente que gana poquito dinero al año, que yo lo he visto, terminan pagando 10, 15 mil dólares al año en taxes. Entonces, simple y sencillamente porque no supieron hacer las cosas y no estamos haciendo nada incorrecto. Puedes crear una corporación, una S-Corp. Por ejemplo, en ese caso, esas trabajadoras que trabajan con 1099, es más conveniente que tengan una S-Corp que se hagan file los taxes con una 1099. Fíjate, y mencionabas ahorita el tema de los impuestos. Yo te quiero preguntar también cuál es la importancia de ir al día con esos impuestos, si eso también influye. Eso es otro punto que quiero tratar, llegar al día y, por ejemplo, hay muchas compañías que en este momento, inclusive personales, que han extendido, han pedido una extensión. El 15 de septiembre se vencen las S-Corps y el 15 de octubre se vencen las C-Corps. Si no haces tus files, lo que va a pasar es que te van a dar penalidades, vas a pagar intereses, te van a hacer assessments. ¿Por qué? Porque el IRS dice, mire, esta persona no está pagando, pero nosotros le vamos a poner un número, pues, ¿qué les parece? Tú no quieres darme lo que has reportado en el año, entonces yo voy a asumir, voy a hacer mis calculaciones basados en tus años anteriores, que ahí sí tu año anterior hiciste mucho dinero y este año no hiciste como debe ser. Sale más caro. Te sale más caro y luego aclarar y hacer amendments y todo lo demás. Eso repercute mucho tiempo, mucho dinero y al final te sale muchísimo más caro. Otra de las cosas muy importantes que quiero aclarar es guardar tu dinero porque mira, por eso es bien importante analizar el negocio, porque hay negocios que tienen sus temporadas altas donde generan ingresos y hay temporadas bajas, entonces son negocios que le llaman seasonal. En esta época, 4 o 5 meses no genero nada de ingresos, entonces ¿qué estás pasando? Entonces en la época donde tienes las vacas gordas, que yo les digo a mis clientes, guarda el 20% de tus ingresos, guárdalos, y dices, pero el 20% es para el fisco, pues te guste o no, así es. Guárdalos y ya luego, cuando pasa todo el año, en esas épocas de vacas flacas, eso se va a nivelar y al final no terminas pagando el 20%, pero tienes un backup por A o por B. Entonces, eso es extremadamente importante. Y otra de las cosas, y es crucial, ¿Qué cosa? por favor, si les llega una carta del IRS, si les llega una carta del franchise, no se hagan a los locos. Digo, no se hagan a los locos porque muchas veces, y eso No la vi, no me llegó, no me llegó a mi dirección. y se engañan a ellos mismos y dicen, bueno, yo les puedo decir que nunca me llegó. Y quieren engañar. Pero ¿sabes una cosa? No se puede engañar al gobierno. No se puede engañar al gobierno. Entonces, para mí es muy importante recalcarle a todos los dueños de negocios, nosotros somos asesoría. Nosotros damos asesoría en nuestra compañía y fuera de eso, como dices tú, somos el 911. Evitamos llegar a la sala de operaciones, evitamos. Entonces ahora mi trabajo el día de hoy es venir a cómo evitar
Ahora, Pati, ya llegaron, como dices tú, no ignoren esas cartas, ya te llegan. ¿Sí pueden llegar a un arreglo con el IRS, con el gobierno? Definitivamente, ahora ya viene otro proceso. Primero se tiene que evaluar cuál es el caso del cliente, qué es lo que está pasando, cuánto dinero debe, basado en lo que debe, de cuánto tiempo debe, hacer como un historial. Se consigue un historial, se busca un power of attorney, un poder, entonces nosotros nos contactamos directamente con las instituciones gubernamentales e investigamos, porque muchas veces, otra cosa, no tienen ni idea que deben dinero. Eso es lo peor, que no tienen ni idea que debían taxes de hace 6 años. Y por ley, los últimos 10 años hay que ir al historial y ver qué estás debiendo los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque cuando ya te llegan esas famosas cartas que son assessments, ya te llegaron cosas que tú ni siquiera sabías, y en el año 2020, un ejemplo, ¿no? Tú debías $3,000 y se te olvidó, te hiciste la loca con la carta que te llegó. La que no vio. La que no vio, y cuando te llega el assessment te llega de $10,000, esa deudita de $3,000. ¿Por qué? Porque pasaron 5 años, 6 años, intereses, penalidades y todo lo que ellos quieren ponerte. Fíjate, eso me hace pensar de la importancia de la asesoría personal para los negocios, ¿no? Así Hay es. personas que a lo mejor dicen, es que mi negocio es muy pequeño negocio, una pequeña empresa, no tengo, pero ahora sí que como dice el dicho, lo barato sale caro, ¿no? Carísimo. Porque esto sería primordial. Alguien, ahora sí que es como los psicólogos. Es muy importante tener a alguien que vea tu vida de una manera externa, neutral, lo mismo una experta como tú. Sí, o sea, los negocios son como seres humanos, como lo menciono en mi libro de Negocios con Propósito, volumen 2. Los negocios son seres humanos, tienes que darles mantenimiento. Y Ahora, es parte del mantenimiento. Pati, y las personas que tienen empleadores, que tienen trabajadores, ¿esos también los tienes que reportar? Definitivamente. Ahora, hay de trabajadores a trabajadores. Por ejemplo, una compañía pequeña, por eso es muy importante darles una estrategia. Por ejemplo, no todos tienen que ser payroll, tienen que entrar a payroll, porque tienes que pagar payroll tax. Entonces, una compañía pequeña dice, bueno, pues voy a estar pagando payroll tax, cantidad de dinero en payroll tax. Lo que se hace muchas veces es el tema subcontrato o empleo, que fue un tema que tocamos aquí en el canal. Entonces, muchas veces te conviene subcontratar. ¿Por qué? Porque cuando tú subcontratas, pagas el dinero que te provee el servicio y luego ese dinero que tú pagaste lo conviertes ¿en qué? En un gasto operacional. Entonces se reporta como gasto operacional. Pero si tú tienes un empleado, le voy a pagar al empleado y encima tengo que pagar afuera taxes, payroll tax. Entonces hay que evaluar el tipo de negocio y el tipo de servicio que te están dando. Porque hay empleados que los tienes como part-time y literalmente solamente los usas para ciertas ocasiones, para ciertos eventos como producción, edición, muchas cosas se pueden trabajar a nivel de freelance. ¿Se puede diagnosticar o contratar ahora sí que algún experto para nuestro negocio? A lo mejor por temporada, es decir, a lo mejor voy al doctor al chequeo con mi empresa de decir, no te puedo estar pagando mensualmente, pero 2 veces, 3 veces al año te contrato por temporada. Fíjate que, mira, lo que se puede hacer, por ejemplo, en mi caso que me ha pasado eso, yo lo que hago es que le doy un fee anual y luego se los parto por meses y queda tan chiquitito el pago que es como decir, me fui a comer un sushi, un ejemplo. Ya está. Una cosa así. Entonces, ¿por qué? Porque el empleado tampoco quiere, voy a soltar X cantidad de dinero, entonces lo ve innecesario. Entonces lo que pasa es que yo le digo a los clientes, tú me estás pagando a mí y yo soy tu departamento de contabilidad y no estás pagando a un contador. ¿Cuánto te costaría tener un contador en casa, in-house, y luego pagar impuestos sobre ese contador? Entonces cuando ellos ven en los números, dicen, wow, prefiero subcontratar tus servicios, me asesoras y encima me mantienes los libros al día. Pati, de verdad, muchas gracias por todos estos tips que nos diste. Te esperamos próximamente. La Ay, sí. 911 de los negocios, búsquela, por favor, que le va a ayudar. Ay, gracias. Muy amable. Y nosotros continuamos con música porque aún continúa aquí José Aguilar en el estudio. Negocios con propósito.